Hola, mi amigo querido. Esta semana estudiaremos la lección número 6 para el 10 de mayo del año 2025. El título de la lección es Entendiendo el sacrificio. El propósito es mostrar la importancia de los sacrificios en la Biblia y el simbolismo del sacrificio, porque el sacrificio no tenía un propósito en sí, era un símbolo del sacrificio del Señor Jesucristo, que finalmente moriría en la cruz del Calvario para salvarnos de los pecados. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo Sacrificios inútiles, es una pregunta. ¿Y por qué esta pregunta? Porque los sacrificios simbolizaban en el Antiguo Testamento al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Pero los israelitas perdieron de vista a Jesús y se quedaron con los sacrificios, como si los sacrificios fuesen un objetivo, un fin. Y no era así. Entonces llegó un momento en que Dios les dijo a ellos que no aceptaba ese tipo de sacrificio. Leo Isaías 1, versículo 11. Dice así: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Qué cosa? No quiero sangre de bueyes, de machos cabríos. No quiero sacrificios. Estoy cansado de tus sacrificios, le dijo al pueblo de Israel. ¿Pero por qué? ¿No fue Dios mismo que había dado la orden de ofrecer sacrificios? Sí, pero no eran sacrificios en el concepto pagano, de sacrificios para apagar o disminuir o calmar la ira de un Dios enojado. No, ese no es el concepto de sacrificio. Era sacrificio en el sentido de que quiero que entiendas que la paga del pecado es la muerte, es el derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero no es tu sangre la que tiene que ser derramada. Cristo va a venir, el Cordero de Dios va a llegar a este mundo, va a derramar su sangre para que tú seas ahorrado de la muerte, para que tú no mueras. Tu única salida es Cristo, y para que recuerdes eso, siempre vas a ofrecer un sacrificio. Por eso el israelita, cuando ofrecía sacrificio, iba al templo llevando un corderito, colocaba su mano en la cabeza del corderito, transfería sus pecados a ese corderito. Después, de acuerdo con las instrucciones divinas, el pecador estaba libre de sus pecados, pero el corderito estaba llevando todos sus pecados, y el mismo pecador tenía que cortar la garganta del corderito, y el corderito muriendo, y el pecador tenía que entender que ese era él debía morir, pero no moría gracias al corderito. Pero ese corderito no era el que lo salvaba, ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios que un día quitaría el pecado del mundo. Infelizmente, pues, el pueblo de Israel se quedó con el sacrificio y se olvidó del Cordero. Y cuando Cristo vino, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuándo comenzaron los sacrificios? Con Caín, con Abel. Y yo diría antes, porque la Biblia no dice que un cordero fue sacrificado, pero la Biblia dice que después del pecado, Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles. ¿Pieles de qué? De ovejas. Pero la oveja no había muerto naturalmente. Una oveja fue sacrificada, un cordero fue sacrificado. Con la piel fue cubierto la desnudez de Adán y Eva. Entonces, ahí estaba implícito. Ese cordero simbolizaba a Cristo. Nuestra desnudez espiritual, nuestra desnudez moral es cubierta por el sacrificio de Cristo. Entonces arreglamos nuestra vida con Dios. Por eso Pablo en Romanos dice: reconciliados pues para con Dios, como reconciliados cuando aceptamos a Cristo, tenemos paz en el corazón. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio bajo el título de Sangre de toros y de machos cabríos. Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel, sanguinario. Sin embargo, ese es justamente el punto. La muerte de Cristo fue cruel, injusta, sanguinaria. Y eso nos muestra la
lo feo del pecado, lo horrible del pecado. El pecado no es un error, una falla que tuve. No. Es ofensa al Dios vivo. Y tiene una consecuencia, es la muerte. ¿Por qué? Porque pecado es alejarte de Dios. Y si Dios es la vida y te alejas de Dios, pues entras al territorio de la muerte. Mereces morir. Y la única manera de pagar el precio de tu rebeldía contra Dios es derramamiento de sangre. Pero Cristo vino, murió en la cruz, derramó su sangre para cubrir la multitud de nuestros pecados. Leo Hebreos capítulo 10, versículo 3, versículo 4 y versículo 10. Dice así: pero en estos sacrificios, está hablando de los sacrificios de Israel, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eran sacrificados, pero no podían quitar los pecados. ¿Por qué? Porque solo eran un símbolo del Cordero de Dios que vendría después. Sigo leyendo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Entiendes? No eran los sacrificios en sí los salvadores. Eran apenas un símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el problema de Israel? Confundieron las cosas. Se concentraron en las cosas que veían y dejaron de ver el sentido profético de esos sacrificios, que era la muerte de Cristo. ¿Cuál puede ser el problema hoy? Que nosotros veamos las cosas, el templo, el banco de la iglesia, el piano, el púlpito, la cortina, y nos olvidemos de ver al Señor Jesucristo, que un día murió en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando estamos más preocupados con objetos, con cosas, y no nos preocupamos por los seres humanos para llevarlos a Jesús, hay un peligro terrible para nosotros, queridos. Porque cuando Cristo venga a esta tierra, no va a llevar un banco de la iglesia para el cielo, ni un púlpito, ni un piano, ni una cortina, ni un ladrillo. Solo va a llevar seres humanos que aceptaron a Jesucristo, que se arrepintieron de sus pecados, que aceptaron ser cubiertos por la sangre de Cristo, por la gracia maravillosa del Señor. Vamos al punto 3 de este estudio, bajo el título de El Cordero de la Pascua. El Cordero que era ofrecido por Israel en la Pascua tenía que ser perfecto. ¿Por qué? Porque era un símbolo del Cordero de Dios perfecto, del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Y ahora, ¿qué dice Pedro aplicando este texto para nuestros días? En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres. Pero han sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Oh, querido, el libro de Apocalipsis se refiere casi 30 veces a Cristo como el Cordero de Dios. Evidentemente, Cristo es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento, los corderitos eran corderitos literales y morían para mostrar al ser humano que la única solución para el perdón de sus pecados era la muerte del cordero. Pero ese corderito simbolizaba al Cordero de Dios. Por eso Pedro dice: ustedes no fueron rescatados sus pecados con oro, con plata. Ustedes fueron rescatados de sus pecados con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y por eso, porque el corderito del Antiguo Testamento era un símbolo del Cordero de Dios, tenía que ser perfecto, sin mancha. Porque en la vida de Jesucristo no hubo un pecado. ¿Por qué? Porque si hubiera habido un pecado en la vida de Jesucristo, Él no podría habernos salvado, porque Él tendría que morir por su propio pecado. Pero el diablo lo atacó con todo, lo tentó. Él mismo dijo: ¿quién me redarguye de pecado? Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Y entonces ahora nos entrega su vida inmaculada. Toma sobre sí nuestros pecados, nuestras maldades, y muere en la cruz en silencio, como un cordero, nos reclama. Mientras nosotros los seres humanos reivindicamos justicia, que Él, como un corderito calladito, subió al monte, fue clavado y murió, porque te amaba.
Porque, querido, tú y yo, a pesar de lo que podamos ser, somos lo más precioso que Dios tiene en esta vida. O como Dios te ama, como Dios conoce tu lugar, tu corazón, tu historia, tu vida. No tengas miedo, no te desesperes, no creas que porque caíste una vez ya estás perdido. El Señor Jesús está con los brazos abiertos, siempre esperando tu regreso. El Cordero de Dios ya murió a la cruz del Calvario por ti. Vamos a la cuarta parte, porque la salvación no termina con la muerte de Cristo. Ahí está garantizada nuestra salvación. Fue pagado el precio de nuestros pecados, pero la experiencia de la salvación no termina ahí. Jesús en el templo. Cuando Jesús entró al templo, lo limpió. Y si Jesús entra a tu vida, al templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, tiene que limpiarlo. Jesús santifica una vida. Porque no hay perdón sin santificación. Si tú aceptas el perdón divino, estás aceptando su transformación, su santificación. No puedes decir que has sido perdonado por Dios para continuar revolcándote en la miseria del pecado. Si has sido perdonado por Dios, tiene que ser transformado. Leo Salmo 5:4, dice así: tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. No hay lugar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día, aún dentro de la iglesia, hay mucha gente que piensa que Dios es misericordia, Dios es amor, y por lo tanto ningún ser humano se va a perder porque Dios va a salvar a todos. Cuidado, querido. Mucho cuidado. Las cosas no son así. Porque al lado de Dios no puede haber el pecado. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ahora, porque no se complace en la maldad, odia al pecador, no. Si queremos usar la palabra odia al pecado, no al pecador. No quiero la muerte del impío, dice él. Quiero que se salve, que se arrepienta, que vuelva. Leo ahora Salmo 5:7. Dice: pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa con reverencia y adoraré en tu santo templo. Este texto me hace pensar en otra actitud que muchos seres humanos tienen. Yo amo a Jesús. Él me ha perdonado, me ha limpiado de todo mal. Pero no quiero saber nada con la iglesia. Porque Jesús es Jesús, pero la iglesia es de hombres. Cuidado, querido. Mira lo que dice el salmista. Yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré a tu casa. ¿Y dónde está la casa de Dios? Es el templo. Con reverencia adoraré en tu santo templo. Pero no hay hipócritas, mentirosos, chismosos en la iglesia. Sí, los hay. Pero no tienes que ir a la iglesia para mirar a ver quién chismea, quién no saluda, quién... No, a ti no te importa eso. Tú vas a la iglesia para encontrarte con Dios, no con los seres humanos. Reflexiona en tus actitudes, querido. Ageo 2:7-9 dice lo siguiente: y haré temblar a todas las naciones, gente de afuera que no conoce a Dios, gente pagana. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces se repite la expresión, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová de los ejércitos? Que esto es palabra verdadera. El deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Cristo. Pero ¿qué es lo que las naciones desean? ¿Por qué adoran a dioses paganos? ¿Por qué corren atrás del mundanismo, de la cultura, del placer? Ya no saben qué placer inventar. Dan rienda suelta a los deseos carnales. ¿Por qué? Porque desean. ¿Pero qué desean? Llenar el vacío del corazón. Solo que esas cosas que ellos encuentran no llenan el vacío del corazón. Por eso solo Jesús es el deseado de todas las naciones. Pero las naciones no entienden esto. Y es por eso que tenemos que predicar en este tiempo justamente al deseado de todas las naciones. Yo encuentro tanta gente millonaria, gente rica, políticos poderosos que cuando encontraron a Cristo
se arrodillaron y dijeron: ahora entiendo lo que faltaba en mi vida. No era dinero, no era poder, no era fama, no era gloria, era Cristo. Y cuando Cristo llega a tu vida, te perdona y te transforma. Ahora, ¿en qué sentido el primer templo no tendría la gloria del segundo templo? Si comparamos, el primer templo construido por Salomón es una cosa majestuosa, impresionante. El segundo templo, en el aspecto físico, no se llega a equiparar al primer templo. Pero ¿en qué sentido el segundo templo tuvo mayor gloria? Es que al segundo templo entró el Señor Jesucristo. Y lo que le da gloria, la verdadera gloria a algo, no son las cosas, es Cristo. Había oro, había plata, cedro, piedras preciosas, pero eso no es nada. En el otro segundo templo estuvo Cristo. ¿Quieres ser bonito de verdad? Cuando Cristo habita en tu corazón, se trasluce en tu rostro, en tus ojos, en tu mirada. No necesariamente en tu ropa, en tu rostro bonito, bien afeitado, bien peinado. No digo que debes desarreglarte, no digo que debes andar por la calle todo así, no, arréglate. Pero no pienses que la belleza tuya está en esas cosas. Es Cristo que le da belleza a tu corazón, porque cuando Cristo no está en tu corazón, pues tu carácter es horrible. ¿Y de qué vale toda la belleza exterior si nadie te aguanta? Pero cuando Cristo está en tu corazón, ahí las cosas cambian completamente. Entonces vamos ahora a entrar a la última parte de este estudio bajo el título de Tú creaste todas las cosas. Y aquí veremos que solo Dios es santo, pero eso tú lo vas a reconocer solo si te acercas a Él. Porque lejos de Él, entonces Dios es como cualquiera. Pero cuando tú te acercas a Él, entiendes que tú eres un pobre, miserable pecador, eres criatura y que Dios es santo. Mira lo que dice Isaías 6:1 al 4. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Qué privilegio. Isaías tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios, rodeado de querubines, Dios en su trono. El templo todo se llenó la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en medio del pueblo en el que Isaías vivía, que no tenía en cuenta en su vida a Dios para nada, que vivían como querían, inclusive los líderes de su tiempo, tenían la palabra de Dios en la mano, pero no vivían de acuerdo a eso. Isaías tuvo un encuentro personal con Cristo. Y cuando tú te acercas a Dios, ves la dimensión verdadera de Dios. Cuando tú estás lejos de Dios, Dios no significa mucha cosa para ti. Y yo hago un ejemplo. Mira, en Río de Janeiro existe el famoso Corcovado, que es una estatua de Jesucristo gigantesca, gigantesca. Pero cuando tú estás distante, cuando tú estás en la ciudad de Río, miras al Corcovado y ves el Cristo Redentor, se llama esa estatua. Lo ves pequeñito, una cosita así, y tú gigante, grande, 1,50 m, 1,80 m, 2 metros. Y el Cristo Redentor en la punta, una cosita. Pero si tú te acercas, comienzas a subir, a medida que vas subiendo, a medida que te vas acercando, tu tamaño para ti mismo comienza a disminuir. Y la figura de Cristo comienza a aumentar. Y cuando tú llegas a los pies del Cristo Redentor, tú eres nada delante de aquella gigantesca estatua. Estatua aparte. Vamos a la realidad. Cuando tú estás lejos de Cristo, tú eres el grande, el importante. Cristo es nada. Pero a medida que te acercas de Cristo, tú desapareces, ves tu insignificancia y ves la presencia de Cristo, omnipotente, soberano. Oh querido, cuán lejos o cuán cerca estás de Cristo. Cada día abre la palabra de Dios, ora, busca una persona, habla del amor de Cristo por ella. De esa manera tú creces en tu experiencia con Jesús cada día. Y a medida que creces en tu experiencia,
el carácter de Jesús se refleja en tu vida. Y tus relaciones en el trabajo, en el vecindario, en la casa se arreglan. Y todos comienzan a amarte. ¿Por qué? Porque Cristo está reflejado en tu vida. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Felicidades.